La evaluación 15 corresponde a lo que hemos visto en las clases, sobre todo en las últimas clases, que era, ¿se acuerdan del ejercicio en donde hacíamos la suma de números binarios? Ya, más o menos lo mismo, pero enfocado en dos listas. Piensen que tienen la lista 1, que corresponden todos los operandos de la suma, de la primera parte, y esos se suman con otra lista que tiene la misma cantidad de elementos, ¿ya? Aquí igual se explica que debe tener ciertos nombres en las listas, ¿ya? Lo voy a leer. Comillas. Se debe crear dos listas, cada una con una cantidad de 80 o más valores. Estos valores deben ser números aleatorios, como lo vimos en la clase 4 cuando trabajamos con NumPy y pudimos establecer la diferencia entre cantidad de cifras significativas y su número real. ¿Se acuerdan de esa clase en donde mostramos una gráfica en Python? Eso mismo. El tipo de variable debe ser un float 64, para que no tengan problemas, vamos a trabajar con NumPy, de la biblioteca NumPy. La primera lista debe tener el nombre de operandos 1, para que tengan la cantidad de 80 valores aleatorios. La idea es que puedan sacarlos aleatorios y no que sean fijos. Y el nombre de la segunda, operandos 2, que van a ser supuestamente el operando 1 con el operando 2 se van a sumar. ¿Ya? Como se ve acá está un ejemplo del operando 1, es lo mismo en el operando 2. En otras palabras, tienen que construir la lista con los 80 valores. Ahora bien, con esa lista tienen que transformarlos a sus números binarios. O sea, todos los números que ya están acá, tienen que transformarlos en sus números binarios. Estos números binarios de cada lista tienen que tener un rango de cifras significativas entre 36 y 50. ¿Por qué puse este número con un rango? Porque ustedes pueden decidir la cantidad de cifras significativas y que no todos van a decir, por ejemplo, vamos a elegir 36 cifras significativas. La idea es que todos sean con números distintos. ¿Y por qué tomaron la decisión de tener 36 cifras significativas o por qué tomaron 40 cifras significativas? Eso no es necesario, sino que más bien es como una decisión propia y que era más recomendable para usted o lo pensaron de alguna forma, fue una decisión propia. ¿Ya? Y estos son guardados en una lista diferente. De la lista, por ejemplo, si estamos transformando los números de operandos 1, la vamos a transformar a los operandos operando 1 binario, que va a ser la nueva lista, pero con los números en binario. Igual lo mismo con operando 2. En vez de tener la lista operando 2, la transformación de estos números a binario va a tener una lista que se llama operandos 2 binarios. ¿Ya? Y claramente, sí. Lo siento que estoy medio dormido todavía, no me quedó muy claro de las cifras significativas. Ya, mira. Por ejemplo, tenemos el número 52, por ejemplo, 52.78215712. ¿Ya? Ese número lo transformamos a número binario, como lo hicimos en la clase del día lunes anterior. Después de esa transformación, tomamos la cantidad de cifras significativas. O sea, cuántos números después del punto vamos a tener como decimales. Por ejemplo, si yo quiero 40 cifras significativas, después del punto debo tener 40 decimales. Quizás mi decimal sea mucho más largo que 40 decimales. ¿Ya? Entonces, por esa razón, voy a utilizar 40 y no todo el número completo en binario. Me explico. Les voy a pasar al ejercicio. No, sí, eso me quedó claro. Pero puso de 36 a 50. Eso es lo que no me quedó muy claro. ¿Por qué de 36 a 50? Ya. ¿Por qué? Porque es para que ustedes elijan un número entre 36 y 50 cifras significativas, en binario.
¿ya? Es más bien para que ustedes puedan elegir. La idea es que lo hagamos algo así como que nos elija las cifras significativas de manera aleatoria, o que nosotros digamos yo voy a trabajar con 40, por ejemplo. Sí, ustedes tienen que decir cuántas, Ah, ya, no de vale, forma aleatoria. Ustedes dicen cuántas y ya es como toda la norma hacia abajo va a ser de 40, o 40, 40 y tantas, o el rango, un valor de cifras significativas. ¿Ya? vale, vale. Es más bien Gracias, profe. decisión propia. Y así van a tener una lista con los números binarios, obviamente en string. Por ejemplo, yo voy a tener este número que tiene, si no me equivoco, 36 cifras significativas, si no me equivoco. Y como ven, igual se ve un número con más de un valor en el operando. O perdón, me refiero en la parte entera. Y igual tiene otros decimales. Es porque yo tomé las 40 cifras significativas, los transformé en puntos flotantes como la otra vez, pero después los destransformé y lo coloqué como número el valor eh, sin el valor 2 por elevado a, por ejemplo, 4 o 30 o elevado a 4, ¿ya? Que sería como el valor en puntos flotantes. No, la idea es que esté como el número, perdón, tal como es, en binario obviamente, pero con las 40 cifras significativas. Lo que hicimos en la clase anterior, que incluso está la PPT en la PowerPoint o la Slide, Slide, están en LMS, ¿vale? Y deben estar todos, tanto del operando 1, binario, todo en binario, como el del operando 2, también transformarlo en binario. Recién ahí vamos a la siguiente parte en donde va a ser la suma de estos binarios. Cuando se tenga la transformación de cada lista, deberá realizar la suma en binario por indexado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que directamente si tenemos el operando en la lista que está del operando 1, que está en binario, si nosotros tomamos el número 10, también deben tomar el mismo número, el mismo indexado en el operando 2, o sea, operando 2, binario 10. Entonces suman el operando 1 del lugar, posición 10, y lo suman con el operando 2 binario, pero también en la posición 10. Recuerden que al inicio de esto, para la gente que está reintegrando, la cantidad de valores que van a tener es de 80 o más valores. Ustedes pueden elegir también la cantidad de valores, pero desde 80 o más. Yo les puse 80 porque más o menos lo que trabajamos en clases de la clase antes del 18. Y se podía ver, ¿vale? Y es lo mismo que la cifra significativa. Ustedes eligen la cantidad, tienen que decirlo. Y tienen que realizar la suma de binario entre el operando 1 y el operando 2. Obviamente todo esto es binario. Realizan la suma y todo esto va a estar en una lista. Y esta lista se va a llamar suma binaria. Y van a estar todas las sumas entre operando 1 y operando 2, que están transformados en binario. ¿Ya? ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, profesor. Ya. También deben de hacer la suma directa entre los valores reales de los decimales, ¿ya? Que son el operando 1 y el operando 2, que son los valores que tenemos acá arriba. Se hace la suma directa para obtener el valor real. Y verla después, todas esas sumas se pasan a una lista llamada suma real. Yo voy a tomar en cuenta los nombres. Si cambian el nombre de las variables, yo me voy a dar cuenta. ¿Vale? Esto todo va a ser en código Python, porque ya hemos trabajado durante el semestre con Python. Bueno, llevamos 6 clases, todo septiembre. Para la lista de resultados deberán realizar, al igual que en el código de la clase 4, que se encuentra en el MS, debe demostrar el error relativo de la suma y el error relativo de el error absoluto de la suma, entre el valor real y el valor de la suma en binario. En pocas palabras, lo que guardaron en la lista suma real lo comparan con lo que está en suma binaria.
Pero como ustedes saben, nosotros acá en la suma binaria operamos binarios, números binarios. ¿Cómo hacemos la comparación con números reales? Hay que hacer la transformación del número binario a decimal. Y ahí recién se puede comparar. Y eso es lo que explica acá abajo. Como sabrá, no podrá hacer la diferenciación directa entre números binarios y números en decimal, por lo que se sugiere que transformen el número en binario a decimal, como se realizó en la clase 5. ¿Ya? Que más bien como hicimos ejercicio de la clase anterior, el lunes anterior. La estructura de informe está dada por un documento que subí a la LMS que se llama estructura informe. ¿Ya? Ahí está la explicación de qué corresponde cada una de las cosas y además, ahí lo vamos a ver, los puntos que yo voy a pedir. Por otro lado está en segunda hoja, se realiza, en la segunda hoja está la explicación y este ejercicio o esta evaluación se realiza en parejas de 2, no de 3, de 4, de 20, no, de 2. Si veo códigos parecidos iguales, como siempre, se toma como copia, y como es copia, 1-1. Tanto que el copió como el que realizó la copia. Perdón, como el que realizó el código fuente. Y solo uno de los dos sube el zip conteniendo el código fuente, el informe, y si quieren algo más, como un documento extra para explicar la ejecución del código, también. ¿Vale? Ahora bien, ¿cómo se va a tomar en cuenta como porcentaje dentro de la evaluación del 15%? Primero tenemos un 20% que corresponde a los resultados, gráficas de error absoluto, gráficas de error relativo y conclusiones. ¿Ya? ¿Por qué le doy énfasis a esta parte? Para que ustedes puedan ver, analizar y entender cuál fue el cambio y si es que hay un patrón o algo que quede igual. ¿Vale? Como lo vimos en la clase 4, que cuando veníamos al error absoluto o el error relativo, como que quedaba todo parejo, como una sola línea. Hay que entender por qué queda así, ¿ya? Por otro lado está el informe, que hay que seguir las normas de estructura de informe, que lo vamos a ver ahora. Y por otro lado el código va a equivaler a un 50%. Estos son los porcentajes: 20 los resultados, 30 el informe y 50 el código. En el código, los comentarios deben estar, el código debe estar ordenado y según lo que leyeron, o leímos aquí en conjunto, siempre van a estar claras donde voy a estar evaluando directamente a las variables suma real, suma binaria, operando 2, operando 1, operando 1 binaria y operando 2 binaria. Ahí yo me voy a poner en el foco si es que siguieron las normas del documento o no. Y obviamente voy a hacer la típica reacción de código, que si no compila un 1, si compila ya tienen un 4, si compila bien o mal, o ciertas cosas, o ciertos elementos que no siguieron las normas, ahí va a estar entre el 4 y el 7. ¿Vale? ¿Se entiende hasta el momento? Sí, profe. Ya. Vamos a ir al documento de estructura de informe. Ya. En la estructura de informe, yo sé que muchos me pidieron que dijera más o menos qué es cada una de las partes. Y aquí, como ven, lo voy a especificar el contenido si es que ustedes tienen para otros cursos, para otros ramos. Seguir más o menos estas mismas normas, más o menos si es que el profesor se las pide. En este caso, las partes, su descripción de lo que hacen.
En el resumen se presenta el contexto, problema, el objetivo principal y cómo se piensa desarrollar el problema y o contexto entre 500 a 600 palabras. ¿Ya? Más o menos, eso es más o menos lo que siempre se pide. Una introducción se extiende el contexto, crean una vista panorámica de lo que se encontrará en las siguientes partes del informe, así explicando desde el contexto al caso de estudio particular o del caso de estudio particular al contexto. En otras palabras, van, para así decirlo, del plano general al plano particular o del plano particular al plano general, según como ustedes quieran escribirlo. Haciendo haciendo pequeños objetivos o entregando por lo menos un vistazo a la solución para especificar la estructura del informe. Para luego especificar la estructura del informe. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué va a contener después de la introducción? Si va a haber marco teórico, si no lo va a haber, si va a haber estado del arte, ¿no? Si va a haber desarrollo, si va a haber una implementación, ya, todos los títulos correspondientes, eso es especificar la estructura del informe. Y ¿qué contiene el título y qué contiene? Por ejemplo, si voy a tener marco teórico, explicar. Marco teórico. Aquí se van a especificar las herramientas que voy a aplicar para el desarrollo de este trabajo. Desarrollo. Aquí se explica la implementación de la evaluación o de la propuesta solución que ustedes tengan. Resultado. Todo eso tiene que ir en una estructura de informe, que está al final de la parte de la introducción y se contextualiza. Luego tenemos el marco teórico, que como dije anteriormente, son todas las herramientas que ustedes utilizan para desarrollar una solución. Por ejemplo, si yo quisiera construir una silla, así de simple, si nosotros queremos construir una silla, todas las herramientas que yo utilice para construir la silla, ya sea martillo, clavo ni madera, porque esos son parte de la silla, martillo, serrucho eléctrico, taladro, todo lo que corresponde a una herramienta, tienen que ir en el marco teórico. Por ejemplo, si en este caso, en nuestro caso, ¿qué es un número binario, qué es un número decimal? Lo tienen que colocar acá en el marco teórico. ¿En qué se basaron para hacer la transformación de binario a decimal? También lo tienen que colocar. ¿En qué se basaron? No el código como tal. El desarrollo, o cuando ustedes lo implementaron, o cómo lo van a implementar, me refiero a la parte en donde ustedes, por ejemplo, en el código fuente, cómo hicieron la suma o cómo transformaron el número a un binario. Eso es parte del desarrollo, que es como que lo que estoy yo pidiéndoles a ustedes que hagan en esta evaluación. ¿Ya? Y claramente después, cómo esto fue enfocado, no directamente un código, sino que explicando cómo hicieron ustedes la propuesta de solución. No exactamente el código. No quiero ver así como pantallazos de todo el código o de una función. Solamente quiero una explicación básica de lo que va a contener más o menos el código fuente. No quiero los pantallazos, solamente quiero una explicación. No es necesario, como dije nuevamente, el pantallazo. Por ejemplo, si quieren explicar cómo hicieron la suma de binario, ponen un texto de cómo lo hicieron, cuál fue su idea base, y un monito, un gráfico, una vista, algo que me diga cómo fueron tomando cada uno de los números en decimal y los fueron transformando a número binario. ¿Ya? Solamente la idea. Y en los resultados claramente tienen que, como dije en la evaluación 1, o sea, en el documento, tienen que mostrar la gráfica de error absoluto y el error relativo. Y aquí también se toman en cuenta qué métricas. Estas métricas también deben estar en la parte de marco teórico, porque es como ustedes evalúan y cómo ustedes analizan dicha información de cambio, en este caso.
Y las conclusiones. Primero que todo, en las conclusiones, por favor, no digan nosotros concluimos que, en conclusión, por favor, eso no se debe estar. Y por lo mismo, yo les doy una base de más o menos qué puntos deben tocar para poder decir o para poder desarrollar una conclusión. Por lo menos estos 5 puntos, si es que pueden atacarlos de alguna forma o responderlos. Primero que todo, el desarrollo fue idéntico al trabajo práctico, sí, en otras palabras. Su marco teórico fue idéntico a lo que trabajaron en la implementación. Si no hubo cambios, ahí se explican las conclusiones o análisis de resultados. Luego se analizan los resultados versus los resultados esperados. Aquí igual depende del caso. Por ejemplo, si un profesor les dice, ¿saben qué? Tienen que llegar a tal lugar o tienen que llegar a tal solución, pero ustedes llegaron a otra que es parecida pero no igual. Tienen que también explicarlo en esta parte. Lo otro es, son críticos esos cambios o esos resultados que fueron diferentes al que decía el profesor o a su tutor, en el caso de más adelante su tutor de tesis, y también si estos cambios o estos resultados mejoran o empeoran lo que el profesor decía o que ustedes estaban también pensando. Hay una posibilidad de mejora del modelo que ustedes crearon, o sea, por ejemplo, de la aparición binaria o de la transformación de decimal a binario, también lo tienen que colocar todo ahí. Y también darle un cierre a todos estos 4 puntos y darle un resumen súper sencillo de lo que querían decir. Y la bibliografía, todo en Normapa, ¿ya? Igual ahí coloqué un video de YouTube por si es que no se sabe la Normapa. Ahora bien, eso es como la explicación para contexto de estructura de informe, si es que ustedes, aparte de este ramo, quieren construir sus informes en otros. Y por el otro lado tengo la segunda hoja que... Profe, ¿Sí? antes que siga avanzando aquí en el informe, el primer punto que tenía en la conclusión no me quedó muy claro. El desarrollo fue idéntico al trabajo práctico. En otras palabras, lo que ustedes propusieron como propuesta de solución, por ejemplo, si yo quiero armar un café, lo primero que voy a hacer es tomar una taza, echar el café, luego el azúcar y después el agua. ¿Ya? Eso es un orden de lo que yo pude hacer o de lo que yo tenía pensado para hacer un café. Ahora bien, quizás cuando yo implementé eso, por ejemplo, tomé la taza, eché el azúcar y luego el café y después el agua. Por ese orden, por ese desorden o ese cambio que hice en la implementación respecto a lo que había hecho anteriormente, he echado primero el café, hubo un cambio en el resultado o no. ¿Se entiende? ¿O lo explico de nuevo? Sí, comprendí. Entonces, en el caso de que mi equipo hiciera el informe después de desarrollar el código, simplemente habría que poner que no hubo cambio, ¿correcto? Sí, correcto. Vale. Gracias, profesor. Igual, pueden realizarlo individualmente. No hay problema. Los nombres deben ir, obviamente, en la primera parte tiene que tener portada o por lo menos sus nombres en el informe. No lo coloqué acá que había en la portada, pero se infiere que está en la portada. Ya, ahora bien, eso es como para contexto general, si es que ustedes realizan cambios, ¿ya? Para otro tipo de informe o para otros profesores. En este caso, yo le voy a exigir ciertas normas para mí, aparte de lo que estaba arriba de esas explicaciones, yo le voy a exigir más o menos unos puntos a lo que es el informe como tal. La primera parte, que todo está escrito con letra Berlin Sans FB,
que el texto normal esté en 12 puntos, justificado. Justificado es que esté todo el texto, pero tomado hasta el otro lado hasta el otro lado del segmento del lugar de hoja, ¿vale? Y también que los títulos tengan un color azul, que lo ven ahí, que es el 0099FF, tamaño de letra 16 y centrado. El subtítulo, tamaño de letra 12, color azul, el mismo azul que dije anteriormente, en negrita y saliendo y alineado a la izquierda. Eso por la parte del texto. Y todo lo que viene después es lo que va a tener o que va a contener cada una de las partes que no había nombrado anteriormente. Resumen, a lo más media hoja, el problema de lo más general a lo más particular, objetivo y solución. En 500 o 600 palabras en español y 500 o 600 palabras también en inglés. ¿Ya? Traten de hacerlo lo más sencillo posible la lectura o el escrito de las 500 o 600 palabras. Introducción. Una hoja como máximo. Explicación de lo general, explicación de lo particular, objetivo de acuerdo a la explicación de lo general y de lo particular, estructura de informe, qué títulos voy a encontrar y su definición. Ejemplo, introducción, se presenta el contexto y problemática para dar paso al texto. O conclusiones, se evalúan los resultados de la experimentación y se analiza el comportamiento de cualquier evento o cualquier informe que vamos a hacer durante el curso. Marco teórico. Cada herramienta utilizada con una respectiva referencia. Si ustedes tienen problemas con la referencia, les voy a dar un dato. Existe algo llamado Scholar. O el Google académico. Ya, la URL es scholar.google.com. Y por ejemplo, si yo quiero norma APA, hay un libro que me pueden incluso especificar el PDF, de dónde va a salir la referencia. Y además acá abajo en las comillas, ustedes pueden ver que pueden citar con norma APA, norma ISO 690 o ML. ¿Ya? Y con eso obtienen directamente la norma APA. O la bibliografía norma APA. Por ejemplo, aquí esto es de Fundación Universidad de los Libertadores. Esto es de dónde, de Bogotá, año 2018. Le explica todo el contexto. ¿Alguien me habló? Nadie me habló. Pensé que me habían hablado. Pero como ven, escolar.google.com pueden hacer hartas cosas. O por lo menos traer las referencias. Siguiendo con la estructura de informe, cada herramienta debe tener una descripción que necesita de entrada como el desarrollo y el producto de la salida. Por ejemplo, si yo quiero la transformación de binario, colocar el subtítulo, transformación decimal a binario, explicar una breve descripción de qué es lo que toma de entrada y lo que sale de salida. ¿Ya? Un pequeño ejemplo, en ese caso. Pero la idea es que esté. Ahora, si ustedes quieren rellenar con más información respecto a esa herramienta, no hay problema. Resultados, mínimo 3 gráficos, mínimo 2 tablas y mínimo 2 párrafos. ¿Por qué
3 gráficos y no 2, o por qué por lo menos solamente colocar mínimo gráficas, es porque quiero que aparte de que vean error absoluto y error relativo, puedan ver, aparte de la gráfica como de punto, por así decirlo, pueden hacer otro tipo de gráfica y mostrar de otra forma también la información. Las tablas directamente, en este caso de la evaluación 1, van a corresponder a los datos, me refiero el valor respecto al valor, el valor decimal respecto a su valor binario, pero de la suma. Y lo otro es mínimo 2 párrafos diciendo más o menos qué me voy a esperar en los resultados, al inicio y entre medio. Conclusiones, mínimo 4 párrafos, tocando los 4 puntos que hablamos anteriormente en la primera hoja, esto de acá. Y obviamente la bibliografía con norma APA, no importa si nos indexan al Word la norma APA, pueden directamente copiar y pegar de Scholar y debe estar referenciado en alguna parte del texto. Por ejemplo, si ustedes llamaron alguna referencia, esa referencia debe estar en alguna parte del texto. ¿Ya? Puede ser, incluso puede estar pegado en introducción o en resumen. Y eso, pues, claro. Esa es la parte de la estructura del informe. Y vamos a seguir con la primera evaluación. No, vamos a seguir con la clase. Sí, Profe, sí, diga. no me quedó muy claro a qué se refería con mostrar la información en gráficos también. Mostrar la información en gráficos. Por ejemplo, me refería, en este caso de la evaluación 1, es ver el error relativo y el error absoluto en una gráfica. O, por ejemplo, poner el valor real, por ejemplo, poner el valor real versus el valor que ustedes obtuvieron a partir de la suma binaria en una gráfica, punto a punto. ¿Se entiende? Sí, es que me pareció raro lo de poner más de, o sea, mínimo 3 gráficos, pero ya se... La idea es que, aparte de una sola gráfica respecto, por ejemplo, a un indicador o a una métrica de evaluación, que en este caso estamos con el error absoluto y error relativo, puedan verlo de otra forma, o puedan verlo directamente como los datos en puro. La idea es que ustedes creen, no solamente se sigan una estructura. La idea es que también ustedes piensen, generen algo más. Eso más bien, por eso puse 3 gráficas, o por eso puse también 2 tablas. De nada. Y eso, cabrón, eso es respecto al trabajo. Les voy a dar desde mañana, martes, mañana 29, estaríamos entregándolo el 6, tendrían que entregarlo el 6 de octubre, ¿vale? Le voy a dar un día más, porque estaba pensando ponerlo ya, pero es como ir encima. No, el día 29 voy a poner un link en el MS y que se envíe y que tome como fecha a las 23:55 de la noche, o sea, perdón, 23:55 del día 6. A las 11:55 de la noche, ahí ustedes todos, ojalá que no lo envíen todas a la misma hora, porque si no también colapsa. ¿Ya? Te voy a colocar igual el enlace. Y igual lo dije ahora en clases, y va a quedar grabada, así que cualquier cosa me hablan. Y vamos a partir con el... ¿Alguien me habló? ¿Alguien me dijo algo? No. Profe, Sí, sí. Lo siento. Dale nomás, dale. Cortito nomás. Que, ¿cuántas referencias más o menos serían como lo mínimo y lo ideal en cuanto para la parte de informe? Para usted. Por mi parte, no es necesario que hagan todas las referencias posibles. No, si es necesario nomás. Casi siempre yo digo más o menos de 5 más. Pero en este caso, como son tan pocas cosas,
y más bien hay mucha implementación, podrían ser, no sé, 3, 2, pero la idea es que esté la referencia. Ok, profe. Muchas gracias. Profe, ¿va a hacer Sí, una revisión del informe antes de la entrega? ¿cómo? Para ver si vamos bien encaminados o algo así. Pueden consultarme. No es o sea, pueden, por ejemplo, el día jueves que tenemos hora clase, no sé, antes de la clase llegan antes a la sala, porque yo siempre estoy como entre 5 y 10 minutos antes. Podrían entrar, decirme, ¿sabe qué, profe? Tengo este informe, ¿voy bien encaminado o no? O me pregunto directamente al desarrollo, al categórico o algo que no todavía estén como ahí dando vueltas, que tengan otras dudas. Podrían preguntarme antes de la clase, no hay problema. Vale, gracias, profesor. Profesor, Sí, diga. ya que en el informe tenemos que agregar los gráficos y eso, entonces vamos a tener que trabajar con una lista establecida ya que nosotros creemos aleatoriamente, pero esa lista ya como dejarla para todas las pruebas. Sí, tienen que decirlo en los comentarios, por eso no quería llegar a este punto, pero sí, en el código ustedes tienen que decir que la primera lista la hicieron de forma aleatoria, como por ejemplo con NumPy, y que después de ello eh, tomaron en cuenta esa primera lista y la utilizaron siempre. Y colocan incluso un comentario así súper gigante al inicio del código, diciendo eso, por ejemplo. No sé qué me pregunto, que no alcancé a ver el nombre. Ya, profe. Ya. Diego, tenés que de alguna forma colocar un comentario donde digas eso, que la primera vez que hiciste un código para traer 80 números aleatorios, eh, tomaste esa muestra o tomaste esa cantidad de números y después la usaste como una lista estática, tanto para el operando 1 como para el operando 2. Gracias, profe. Ahora bien, vamos al contenido de hoy día. Hoy día vamos a partir más bien con el segundo tema. Sí, el segundo tema. Que en otras palabras vamos a ver el contexto de qué va a pasar con puntos que nosotros queremos llegar como punto solución o puntos que sean cero. En este caso es un documento del profesor, se me olvidó el nombre. Ay, ¿cómo se llama el profesor? Ya, pero un profesor de la UCM que antes hacía cálculo numérico, que es el mismo contenido, pero nunca fue enfocado hacia informática. Por lo tanto, vamos a tomar el contexto y la teoría de este proceso y vamos a tomar en cuenta en particular esta parte o este elemento que utilizó el profesor para poder definir cómo obtener un valor que fuera el punto en donde se intersectaran estas dos curvas. Primero que todo, tenemos la f de x igual a e elevado a x y la g de x que era 2 menos x cuadrado. Dos funciones en el espacio x, y. Como ven, en la gráfica se ve una intersección, pero esta intersección uno no sabe dónde van a estar estos puntos. Por esta misma razón, la idea es buscar una forma que sea algebraica y no por una gráfica para obtener la intersección entre f de x y g de x. Para ello, nosotros algebraicamente haríamos la resta entre, o en otras palabras, y la igualdad entre g de x y f de x. ¿O no? ¿Cierto? Sí. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros queremos encontrar el valor de la intersección, lo restamos a un lado y lo igualamos a 0.
este valor, obviamente, si es que nosotros tomamos estas dos funciones, podríamos crear otra función llamada h de x. Y por esa razón, podríamos encontrar muchos valores, que no es exactamente lo que nosotros queremos que es la intersección, sino que más bien cualquier otro número que no sea 0. Por lo mismo, existe una forma discreta, bueno, existen varios métodos, pero hoy día vamos a ver el método para poder obtener valores cercanos al 0 y cómo los vamos a ir evaluando. En este caso se llama el teorema del valor intermedio. Nosotros tomamos dos puntos aleatorios, como se explica acá, dos puntos aleatorios de la curva nueva, me refiero a g de x menos, menos f de x, teniendo en cuenta que sería este valor, 2 menos x cuadrado menos e elevado a x, como una curva. Esta curva está representada acá como una función, y que vamos a tomar valores positivos, un valor positivo, que es en la posición C por el eje X, y que llega a un K, un valor positivo, y un valor negativo, que acá abajo es donde está por B, y que también está la función de f de B. ¿Ya? Así teniendo un valor muy grande, o un valor positivo, y un valor negativo. Ustedes saben que si nosotros tenemos un valor positivo y un valor negativo, probablemente en el medio se encuentre el 0. ¿Ya? Y por esa razón se toma un valor positivo y un valor negativo. En este caso, la idea es encontrar un valor a la mitad entre A y B referente a sus imágenes f de A y f de B, y que en otras palabras, como ven acá, el A tiene un valor de imagen f de A, un valor muy positivo, y el f de B un valor negativo. Ahora, si nosotros tomamos entre A y B, probablemente vamos a encontrar el 0 y vamos a obtener la división. Si tomamos A con B y lo sumamos y obtenemos su promedio, vamos a tener otro valor que va a estar entre medio de este rango, entre A y B, que en otras palabras, en este caso particular, es C. C tiene una imagen positiva, entonces se reemplaza respecto al valor de A para buscar un nuevo valor en donde está el 0. Ahora, C va a tener una imagen, que en este caso se llama K, y así vamos de nuevo a tomar C y B, obtener un promedio, tomar el valor promedio, encontrar su valor de imagen, y ver si es positivo o negativo, y reemplazarlo a uno de los dos costados. Así, de alguna forma, vamos achicando este cuadrado o esta región para al final obtener nuestro 0. Esto más o menos es lo que se está buscando y lo que va en teoría a hacer con respecto al teorema intermedio. Ahora bien, en el mundo discreto tenemos el método de bisección, que es exactamente eso, lo que dije ahora, pero con números que son exactos. Quiere decir que los números nosotros también los vamos a contar por cantidades decimales. En otras palabras, puede existir el 0.000001, y ese va a ser nuestro 0, porque quizás es menor a las cifras significativas que nosotros pedimos. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Al menos a mí no me quedó muy claro. Se me Ya. confundí un poquito el principio del método de bisección. Ya. El método de disección es a partir del valor intermedio, en donde tenemos en la eje X, A y B, y tenemos sus imágenes f de A y f de B. Para obtener un valor intermedio, o como dije anteriormente, A y B tienen valores, uno positivo y uno negativo. El B tiene negativo, el A tiene un valor positivo en la f de X. Ustedes saben que entre un valor positivo y un valor negativo puede existir
un cruce con el eje X, que es lo que nosotros andamos buscando respecto a esta función. Recuerden que nosotros estamos viendo la intersección entre dos funciones. ¿Y cuándo es la intersección entre dos funciones? Cuando es el mismo valor, por lo tanto, según esta ecuación, sería igual a 0. Cuando sea esto igual a 0, va a ser exactamente el punto de intersección. Esta misma curva, en esta gráfica, se está de alguna forma mostrando cómo sería la gráfica de esta nueva función llamada h de x, y que esta h de x está escalada a un rango entre a y b, y que la imagen de b tiene un valor negativo y que la imagen de a tiene un valor positivo. Tomando a y b, se busca un número entre medio de este rango entre a y b por el eje x, que sea un valor que achique este cuadrado gigante a uno más pequeño. En este caso se tomó a y b por el eje, se hizo el promedio y se obtuvo un valor c. Este valor c tiene una imagen positiva. Por lo tanto, se cambia el valor de a por el c, porque a tenía una imagen positiva, y al cambiarse la imagen positiva, también se achica el espacio o región en donde nosotros estamos buscando nuestro punto cero, o nuestro punto de intersección. Ahora, en C, tenemos una imagen positiva, y también sabemos que entre una imagen positiva y una imagen negativa también va a existir un punto cero o un punto de intersección respecto a lo que nosotros andamos buscando acá arriba en h de x, que en otras palabras es la resta entre las dos funciones anteriores. Nuevamente se toma c y se toma b, y se pregunta si b tiene un valor negativo y c tiene un valor positivo, o en otras palabras, uno de los dos valores es positivo en su imagen y el otro valor tiene un valor negativo, para saber que si entre una imagen positiva y una imagen negativa existe un punto centro o un punto de intersección al eje X. En otras palabras, que su imagen es cero, que nuevamente es lo que estamos buscando, que es la intersección de las dos funciones. Se toma C, se toma B, se hace un proceso para obtener un punto más pequeño, o que achique esta región, este cuadrado. Como ven, entre A y B había un cuadrado, ahora entre C y B hay otro cuadrado, mucho más pequeño, pero que solamente se toma en cuenta la parte del C. Y, por ejemplo, si queremos volver a achicar, tomamos C y B, hacemos un proceso, en este caso, por ejemplo, de promedio, y vamos a obtener un punto más cercano entre A y C, que puede ser, por ejemplo, aquí en la parte, en el tercer cuadrado del eje Y. Y vamos a obtener un valor. ¿Se me ve el cursor o no? Sí, sí, sí se ve. Ya. El tercero hacia la izquierda, por el eje X, la tercera rayita por el eje X hacia la izquierda del eje Y. En otras palabras, la parte negativa, el tercer punto negativo. Como ven, sigue siendo una función positiva o una imagen positiva, entonces reemplazo por el valor positivo y sigo achicando este cuadrado hasta que pueda obtener un valor que sea lo más cercano, o una región lo más cercano a este cero, que nosotros podemos ver acá. Esto gráficamente. ¿Se va entendiendo ahora? Sí, sí, profe, ahora sí. Vale. Siguiendo esa misma idea, existe el método de bisección, en donde algebraicamente se toman dos puntos, uno que sea positivo y otro que la imagen sea positiva y otra imagen sea negativa, y se busca achicar este espacio de una forma particular. En este caso, consiste en bisectar sucesivas veces nuestro intervalo de localización, A y B, botando la mitad del intervalo donde exista cambio de signo.
Esto es si es que x es igual a p, que es nuestra raíz que nosotros queremos encontrar. Igual, esta p corresponde a un valor 0, que según para nosotros en cifras significativas corresponde a un 0. Como ya hemos visto anteriormente, por ejemplo, si nosotros queríamos con 4 cifras significativas en decimal, tendríamos, por ejemplo, el 0.00001, y va a seguir siendo un 0 por las cantidades de cifras significativas. ¿Ya? A esto corresponde este p como raíz. Y también está la ecuación dada de que f de a por f de e, o sea, las imágenes, que una es positiva y la otra es negativa, sigue siendo un valor menor que 0, si se multiplica. Entonces, para terminar el punto medio, se toma a, se toma b, se divide la mitad y se obtiene un nuevo punto, como se tomó acá en cuenta en esta gráfica. A y b se suman, se divide y se tiene un nuevo punto promedio. Ese nuevo punto promedio en este caso es C. ¿Ya? Y que sigue perteneciendo al intervalo A, B, inicial. Si elegimos en el cambio de signo nombrado por A es igual a A1 es igual a 1, en otras palabras, cambiar esta parte que, como teníamos antes el intervalo AB y obtuvimos un C, colocarlo en la parte en donde tiene la imagen del mismo signo. En este caso, A tenía un valor positivo en su imagen, entonces como C tiene un valor positivo, se cambia A por C, achicando el espacio de búsqueda, o achicando el rectángulo, en este caso, el área. ¿Ya? Y el criterio parada es hasta cuando nosotros encontremos un 0. Pero, ¿qué es 0? Un 0 con las cifras significativas que nosotros creamos. En este caso, por ejemplo, como el profesor decía, el profesor... Ay, se me olvidó el nombre. Es de ciencias básicas. Oh, se me olvidó el nombre. En particular, lo que él decía para poder encontrar el valor 0 es encontrar un error que sea igual que nuestras cifras significativas que nosotros queremos. Y que en otras palabras sea mucho, muy o muy menor a nuestros valores que tenemos por cifras significativas. ¿Ya? Igual aquí se determina el error por el error relativo. Como pueden ver, es el valor real respecto al valor de la sucesión dividido en el valor real. Sucesión me refiero al valor anterior o de la imagen. Estos criterios anteriores pueden tener dificultades por el tema de que no sabemos si vamos a llegar directamente al 0 o no. ¿Ya? Y que cada proceso, mientras más pequeño sea el espacio, es más difícil encontrar el 0. ¿A qué se refiere esto? A esta parte. Por ejemplo, en este caso tenemos una f de x. ¿Dónde está la f de aquí? Se me fue, se me perdió. Ya, pero piensen que tenemos una f de x. ¿Ya? Tenemos a y b. A y b tienen valores, uno positivo y uno negativo. Nosotros al promediar esto tenemos el menos 1.5 y sacamos su valor de imagen y tenemos un valor negativo. Lo cambiamos por el valor negativo, que en este caso era el 2, y queda el menos 1.5, el menos 1, y obtenemos nuevamente la bisección. Entre 1.5 y 1, el promedio es menos 1.25 y su imagen es positiva. El valor positivo de imagen era el 1, por lo tanto lo cambiamos por el 1 y nos queda el rango entre menos 1.5 y menos 1.25, sacamos su promedio y obtenemos el menos 1.375 y obtenemos un valor ya que está pareciéndose a un 0, 0.14346,
Y este es un valor negativo, por lo tanto se cambia por el valor menos 1.5, como ven en la cuarta línea. Me queda menos 1.375 y menos 1.25. Entre ellos obtengo el valor promedio y me da el menos 1.3525. Y me dio un 8.1974 por día a la menos 3. O sea, un valor con 2 ceros después del punto. Y así sucesivamente por el siguiente de los casos. Y como ven, se va de alguna forma achicando este espacio o esta área de búsqueda hasta obtener un valor de, en este caso, de 0.0008743, y que probablemente puede ser un valor aceptable si es que nosotros tuviéramos 3 cifras significativas como 0. Y nuestro valor sería ese como valor del 0. O nuestro valor de intersección como habíamos hablado anteriormente. ¿Se entiende hasta el momento? Porque es muy importante que tengan en cuenta este primer método. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. O sea, a Ya, fin de cuentas, el límite que nosotros le vamos a poner es la cantidad de cifras significativas que nosotros queremos tomarle para que sea ese cero. exacto. Ya. Igual, por ejemplo, acá hay un ejemplo con HDX, en donde van tomando el 0,4 el 0,6 y van de alguna otra forma haciendo el mismo teorema de disección y van buscando un valor que sea ya más pequeño. Es la misma idea. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo nosotros, tomando en cuenta una función, podemos decir o encontrar un valor positivo y un valor negativo? O cómo podemos decir, ¿sabes qué? La solución está dentro de este rango, sabiendo que un valor es positivo y el otro es negativo. Es importante como darle harta vuelta a esto, porque a veces prácticamente es como ir intento y error para saber cuál posición de, por ejemplo, de esta función de intersección es un valor positivo y cuál es un valor negativo. Porque puede ser que la curva no sea tan bonita como esta, que justamente entre A y B hubo solamente una intersección. Puede existir que esta curva se deforme y tenga varias posiciones ceros o varias posiciones ceros entre A y B. Me refiero, por ejemplo, a la función coseno o la función seno. ¿Ya? Por ejemplo, les voy a mostrar la función seno coseno. Como ven acá, por ejemplo, A podría ser el valor de acá, el menos 6. Déjenme adecuarlo. Ahí. 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 Por ejemplo, podría tomar este valor menos 6 como el valor A, un valor positivo con una imagen hacia el lado izquierdo, y podría tomar el 10 como un valor negativo. Entonces, x igual a 10, x es igual a menos 6. Como ven, entre este positivo y este valor negativo del 10 y el menos 6 como imágenes de coseno, hay hartos valores entre medio que pueden ser ceros y que no específicamente son valores que, o sea, más de una raíz podemos encontrar dentro de estos dos valores. Esto solamente es un método para saber que existen raíces. Por lo tanto, lo que quiero llegar es que entre dos valores o un rango A, B, que tengan imágenes, una positiva y la otra negativa,
podemos decir que existe por lo menos una raíz. En el caso del coseno, obviamente, de este rango, entre menos 6 y 10, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 raíces. Pero puede existir ese problema. ¿Ya? O incluso, podemos hacer la división y caer parado directamente en un valor cercano al cero. ¿Se entiende? Ese problema en particular, de que una cosa fue lo que vimos en el documento del profesor, y otra cosa respecto a lo que se ve acá, que igual dentro de un rango puede existir por lo menos una, pero también puede existir más de una. Y que este método en particular de la bisección, lo que va haciendo es haciendo la división. Por ejemplo, tengo menos 6 más 10, me da 4, 4 dividido 2, me da 2. Ya, aquí tengo un nuevo valor, el 2. Entre el 2 y el 10, tengo el 2 es un valor negativo y antes el 10 era un valor negativo. Entonces, el 10 pasa a ser el 2. Entonces, mi rango nuevo es entre el menos 6 y el 2. Menos 6 más 2 me da menos 4. Menos 4. Y 2 me da menos 2. Entonces, entre menos 6 y menos 2, perdón, menos 2 es un valor negativo igual que 2. Por lo tanto, se cambia este 2 por el menos 2 y tenemos el rango entre menos 2 y menos 6. Ahora bien, menos 2 y menos 6, tenemos menos 8, dividido 2, menos 4, dividido 2, 4, menos 4. Entonces, menos 4, menos 6, tenemos ya directamente una raíz, pero cercana al menos 6. Si nosotros hubiéramos cambiado el rango, por ejemplo, de menos 2 a 6, al revés, probablemente la raíz que va a encontrar es más cercana al número más grande. Así que hay que tener cuidado con eso. ¿Alguna pregunta, duda, consulta de lo que estamos viendo ahora? ¿Se va entendiendo? Esto es una nueva materia. Recuerden, esto es una nueva materia. Es el segundo tema, donde vamos a ver el primer caso, que es el método de bisección, y que nosotros vamos a ir viendo los problemas de curva de intersección. En otras palabras, tomar dos funciones y obtener un cero, o un punto de intersección entre estas dos. Para ello igual es harto cálculo, y cálculo me refiero a cálculo matemático, no cálculo de los anteriores, cálculo 1, cálculo 2, no, de eso no. Estamos hablando directamente a suma y resta de valores. ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Se van entendiendo? Que lo más importante es agarrar bien el hilo del segundo tema. Esto es acá. Aquí voy. El Explorer. Igual le voy a subir este documento. Se me olvidó el nombre. Se me olvidó el nombre del profesor. Que también se pasa para las personas de cálculo numérico que necesitan ahora. Antes que te paso a la siguiente parte, que es el tema de la falsa posición. Sé que hay gente de cálculo numérico y que tuve que enviarle el enlace porque no pudieron entrar. Este ramo en particular, o esta parte del curso, es idéntica al cálculo numérico. La diferencia es que no lo vamos a hacer tanto a nivel teórico, sino que más bien algo más práctico, que vamos a trabajar siempre con Python. Por eso los trabajos van a ser así, y no van a ser pruebas como se pasaban en cálculo numérico. Y más que trabajo, van a ser
desarrollos de código, más que nada. Eso fue todo. ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta? No creo, profe. No No creo que parece haya bien. más dudas. Parece que está claro. Quiero que hagan este ejercicio de acá, que en otras palabras es este HD, este de acá, de acá. ¿Dónde está? Se me retiró. Disección, este. Que h de x sea 2 menos x cuadrado menos elevado a x, y que pueden hacerlo directamente entre 0,4 y 0,6. Y que pueden hacer este ejercicio acá. No va a ser exacto, siempre va a ser un poquito distinto, pero quiero que realicen ese ejercicio de bisección. Fuera de clase, obviamente, fuera de clase. Después, para que el día jueves tengamos más preguntas y dudas y consultas. Ahora bien, también está el teorema de falsa posición. Para acelerar la convergencia en el método de bisección, surge la ingeniosa idea de considerar no el punto medio de intervalo, sino que un valor que hace cero la recta L, o que en otras palabras, el rango que antes teníamos fuera considerado solamente de un punto. Es como ir corriendo, tomando en cuenta esta curva, es como tomar un punto e ir corriendo hacia uno de los dos costados, por ejemplo, de B hacia A o de A hacia B, pero ir corriendo de un punto sin saber cómo es la curva más adelante, ¿ya? Y eso se le llama falsa posición. En este caso se toma una posición I, que no necesariamente es un valor, es por ejemplo A, el f de A, perdón, y un tamaño de paso, un B sub n, o en otras palabras, el A más un espacio más, ¿vale? Esto se puede graficar acá como... ¿Cómo? Sí, como una recta. Se puede graficar como una recta que va cortando de alguna forma nuestra recta que nosotros que vamos caminando sobre ella, ¿vale? La sucesión es bastante fácil, en donde nosotros tenemos el valor de f el valor de la posición nueva, b sub n, la imagen, y el a sub n, que corresponde a nuestro valor inicial, que por ejemplo si estamos en la primera gráfica de la bisección, o el método de valor intermedio, tomamos A, y lo que hacemos es tomar A, sacar su imagen, tomar un valor cercano a, por ejemplo, puede ser B, pero también un tamaño de paso. Por ejemplo, A más 1, que sería más hacia la derecha, y A más 1, sacarle también su imagen. ¿Vale? Ahora, con esos dos, los restamos y hacemos la diferencia entre sus imágenes y sus valores reales. Y eso te va a quedar una pendiente. Esa pendiente, con un x menos un b sub n, en otras palabras, el a más 1, que habíamos dicho anteriormente, nos genera una recta. Y esta recta va a ir cortando poco a poco la gráfica o la función. ¿Vale? Esto va a ir cortando siempre a va a ir tomando todas las partes de alguna forma. Nuestro nuevo punto va a ser una intersección entre G y nuestra recta que se está construyendo. ¿Vale? Como tal,
puede explicarse como la parte de arriba o la parte de abajo, que en otras palabras es la ecuación de la recta, pero mirada directamente con la falsa posición. En esta ocasión, lo que va haciendo es cortando la recta y obteniendo nuevas posiciones dentro de la otra recta. Ahora bien, aquí tenemos la construcción de I, o de la recta, y por el otro lado tenemos este nuevo valor, I, y que va a tener, que vamos de alguna forma modificar para solamente obtener un punto. O esta ecuación de la recta la vamos a modificar. ¿De qué forma? De que quede sin el x sin el x, sino que con otro valor, que aquí se le colocó la i igual a 0 y se le colocó p sub n, donde b se transforma en otras palabras toda esta ecuación de arriba de la recta en un solo segmento, tomando h de b sub n dividiendo por la pendiente, y así obteniendo un nuevo valor de escala. Entonces, a partir del ejercicio anterior, se tomó menos 2 y menos 1 como valores, ¿ya? A partir de eso, de esos dos valores, o de esa escala que teníamos el h anterior, o del ejercicio anterior, que estaba acá arriba, de este en particular, se tomó, no, perdón, me equivoqué, de este de acá arriba, de este que estaba continuo a la parte del ejercicio, donde tenemos de menos 2 a menos 1 y haciendo la bisección. En este otro caso, lo que se va a ir tomando es una especie de punto pendiente, en donde vamos a tener el menos 2 y menos 1, y vamos a obtener una nueva pendiente y un nuevo valor, que es de la forma que se explica arriba en esa ecuación. Que en otras palabras es una transformación de la misma formulación de pendiente, o de la ecuación de la recta general, ¿vale? De ecuación general de la recta, perdón. Y con esto tenemos el P sub n, y como ven, tiene un valor positivo. Entonces se vuelve a cambiar, igual que en el caso de la bisección, pero por el valor que era positivo, que en este caso era 1. Entonces, nuevamente, tomamos menos 2, menos 1, sacamos su valor del P sub n, y vamos a obtener otro nuevo valor. Y como ven, con muchas menos iteraciones, en este caso se hicieron 6, se obtuvo 10 a la menos 4. Mientras que el caso anterior, con 11 iteraciones, recién se obtuvo un 10 a la menos 4. ¿Se entendió esta parte? Recuerden que es en realidad una ecuación que es a partir de la recta, de la ecuación general de la recta, y que esto, para obtener un i igual a 0, o sea que sea un lugar en donde hay intersección, se hace un P sub n que de acuerdo a esa recta numérica, y se busca el valor que nosotros queremos, que en este caso esta x se cambió a un P sub n, y al final se obtuvo la pendiente dividido en esta parte. Así, en vez de hacer como la bisección que nosotros íbamos partiendo a la mitad, a la mitad, a la mitad, lo que va haciendo es cortando a la recta por puntos contra otra recta, ¿vale? Es como hacer un queso. Piensen en un queso redondo, y que con rectas lo van partiendo. Va a haber un momento en donde muchas rectas vayan cortando este contorno del queso, y que ese contorno va a ser nuestra curva. Como tal, estos cortes corresponden a nuestras rectas, el contorno del queso corresponde a una función, y que de alguna forma vamos a ir tomando pequeñas secciones de la recta o de este contorno con el corte de las rectas, y vamos a intersectar un nuevo valor. Que otra forma de hacer la bisección, pero aquí directamente aplicando con una ecuación de la recta para ir intersectando con la curva. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entendió?
Y como ven, el método de aceleración es mucho más rápido y la idea es poder ejercitarlo. El día jueves, la idea es presentar el punto fijo, la parte teórica, que es directamente un método mucho más rápido que de la disección, y que lo que siempre va a buscar es como recorrer la función, recorrer la imagen o la función de la forma más exhaustiva posible. Siempre desde el punto de vista discreto, nunca desde el punto de vista continuo. ¿Vale? Lo vamos a ver más en conjunto, lo vamos a hacer en una segunda explicación o código, mejor dicho, y cómo va interactuando respecto a la recta. Y cómo esto va a traducirse en un valor o en una cantidad de iteraciones. ¿Vale? Por mi parte, esto ha sido la clase. Háblenme si es que no se sube la clase y se la subo a YouTube y después le comparto el enlace. ¿Ya? Sin otro particular, voy a terminar la clase si es que no hay preguntas ni dudas.